Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Espero que estén bien, que estén protegidos contra todo virus y que su familia también esté gozando de plena salud. Encerraditos, nos vemos más sanitos, dicen por ahí. Entonces, este es el episodio número 93 de La Fosa Escéptica. Parece que quiero llegar rápido a los 100 y la verdad es que sí. El asunto es que me voy de viaje, como ya se los había yo informado en alguna otra fosa escéptica. Voy a andar por tierras colombianas. Y bueno, quiero llegar al día 100. Afortunadamente estoy haciendo casi una fosa diaria. No lo prometo tampoco, no me comprometo a hacerla una vez diariamente. Porque el hecho de recuperar, de recabar el material con las que formo la fosa escéptica de repente se pone medio laborioso. Entonces quiero agradecerles, ¿no?, por estar conmigo aquí. ¿A dónde se quieren ir cuando se mueran? La Iglesia Católica pues sí nos ha proporcionado una gran variedad de lugares pintorescos y turísticos a donde ir, ya que nosotros entreguemos el equipo, los tenis, como vulgarmente se dice en México, ¿no? Y hablaremos hoy aquí de eso, del infierno, el purgatorio, el limbo, el cielo y toda esta serie de lugares que nos han propuesto los católicos para que nos vayamos cuando nos vayamos a morir, cuando ya estemos fallecidos. Entonces, para reírnos un poco y para gozar de esta fosa escéptica, pues ya comenzamos. Permítanme ser su guía de turistas en este proceso de saber a dónde van a querer ir cuando se mueran. Luego uno no sabe a cuál lugar desea uno llegar. Todos le tiran a Las Vegas, pero también Acapulco es bello. Y entre la gran diversidad de lugares a donde usted puede ir, ya que haya usted fallecido, se encuentra el infierno. Pero, ¿quiere usted ir a un lugar que no conoce? Permítanme decirles de qué se trata el infierno y a lo mejor alguno de ustedes se siente atraído por este bello lugar turístico y decide pasar la eternidad en sus hermosos confines. En el siglo V, con San Agustín apenas, nace en la iglesia la idea de una pena para siempre, sin retorno, el infierno. Hasta el siglo III, la iglesia nunca defendió la doctrina de la eternidad del infierno. La Iglesia oficial defiende desde el siglo XV que el castigo del infierno destinado a los pecadores es eterno,
Pero el Papa Francisco acaba de revisar dicha doctrina al afirmar que la Iglesia no condena para siempre. No existe un castigo eterno sin retorno, inapelable. Ay, Dios. Ni modo. La idea teológica sobre la perenidad e irreversibilidad de las penas del infierno fue sufriendo cambios a lo largo de la historia de la Iglesia. Millones de cristianos han sido durante siglos oprimidos por la doctrina de un Dios tirano, sediento de castigo y de castigo por siempre. La creencia en el infierno fue impuesta como dogma de fe en el Concilio de Letrán en 1123. O sea, pasaron 1123 años desde el nacimiento supuesto de Jesús. Y no se hablaba entre los religiosos del concepto del infierno. Chistoso, ¿no? La creencia del infierno fue impuesta en este concilio, advirtiéndose que quienes lo negasen serían reos de prisión, torturas y hasta de muerte. Y en el cuarto concilio de Letrán, en 1215, se definió como doctrina de fe que al morir Jesucristo bajó a los infiernos, frase que ha pasado literalmente a la fórmula del credo que recitan los cristianos. Un siglo después, el Papa Benedicto XII, no confundirlo con Benedicto XVI, este es el XII, más nuevo, que vivió entre 1334 y 1342, dio forma a este dogma en su bula. Fue papa entre 1334 y 1342. Sí, pues no vivió tampoco. Pues le dio dogma a esta cuestión del infierno en su bula Benedictus Deus, donde decía que las almas de los que mueren en pecado mortal bajan al infierno, donde son atormentados con suplicios eternos. Y fue el Concilio de Florencia en 1442 que rubricó definitivamente la doctrina de San Agustín de un castigo y un tormento eternos. En este concilio se decía que cualquiera que esté voluntariamente fuera de la Iglesia será reo de ese terrible fuego perenne. Pues entonces yo por lo menos ya sé a dónde me van a mandar. Sin embargo, ya en el siglo V, San Jerónimo estaba convencido de que no era conciliable la doctrina del infierno con la misericordia de Dios. Así y todo, se pedía a sacerdotes y obispos que siguieran defendiendo la doctrina tradicional para que los fieles, por temor al infierno eterno, pues no pecaran. Hoy es un papa como Francisco el que afirma con total naturalidad que el Dios cristiano no condena a nadie para siempre, que es como decir que no existen infiernos eternos, una afirmación que hasta hace poco podría haber servido para abrir un proceso contra un teólogo y condenarlo por hereje. Si el Papa Francisco hubiera vivido, en la época de la Inquisición, si anduviera diciendo estas cosas, lo hubieran quemado vivo en la hoguera. Además es cierto, ¿no? Si hablas de un Dios bondadoso, un Dios bondadoso no puede ser justo. La justicia y la bondad son cosas que se contraponen. En el Antiguo Testamento, exactamente en el Génesis, se muestra que Yahvé, Dios sanguinario y vengativo, no tenía ni idea de la existencia de un infierno, y se puede leer en el Levítico. Según este libro, maldijo a Adán, y a nosotros pues, nos llevó ahí entre la bola, pero Adán le dijo: polvo eres y al polvo volverás. Clarísimo, con la muerte se acaba todo. El peor castigo que se le ocurrió contra una humanidad descarriada fue el diluvio universal. El mismísimo Moisés, que hablaba tan familiarmente con Dios, ni menciona el infierno a pesar de haber vivido en Egipto donde ese concepto ya existía. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué enseñó Jesús sobre el infierno? Bueno, supongamos por un momento que Jesús existió y que los evangelios reflejan fidedignamente sus palabras, pues para que sirva el ejemplo, ¿no? Se lee que Jesús dijo: si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo. Es mejor que entres al reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser echado al infierno, donde hay gusanos que nunca mueren y donde el fuego nunca se apaga. Esto lo dice el Evangelio de Marcos.
En otra ocasión, diría a los malvados: apártense de mí, malditos. Así bien amoroso como era Jesús, ¿no? Vayan al fuego que no se apaga, preparado para el diablo y sus ángeles. A primera vista puede parecer que estas palabras de Jesús en verdad apoyan la enseñanza de un tormento eterno en las llamas del infierno. Haremos una fosa escéptica acerca del mal. Es muy interesante el ejercicio del razonamiento ante este problema. Y veremos que a lo mejor los cristianos le están rezando al personaje de la Biblia equivocado, porque Dios y Jesús son los que hacen todo, los que matan gente, los que ahogan, los que provocan castigos. El diablo no mata a nadie en la Biblia. Pero regresemos a lo que estamos. ¿A qué se refería cuando habló de echar a alguien al infierno Jesús? En la versión de Marcos, arriba, que ya dije yo hace un ratito, arriba citada, el vocablo griego traducido por infierno es Gehenna, un término procedente del hebreo Gehemón, que significa valle de Hinón. Este valle, en las afueras de la antigua Jerusalén, se empleaba en tiempos de los reyes israelitas para ofrecer niños en sacrificio a los dioses paganos. Dios condenaba esta repugnante práctica, así que prometió ejecutar a quienes realizaran esos actos propios de una religión falsa. Este valle llegaría a conocerse como el Valle de la Matanza, donde yacerían, sin ser enterrados, los cadáveres de esta gente. De este modo, Jehová predijo que el Valle de Hinón dejaría de ser un lugar donde se torturaba a seres vivos y se convertiría en un lugar para depositar grandes cantidades de cadáveres y así deshacerse de niños. En tiempos de Jesús, el Valle de Hinón se utilizaba como basurero. Ahí se arrojaban los cadáveres de algunos criminales y un fuego constante quemaba sus restos y los desperdicios de los habitantes de Jerusalén. Parece que cuando Jesús habló de gusanos que no mueren y de un fuego que no se apaga, estaba citando al profeta Isaías, que dice que los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Dios serán comidos por gusanos que no morirán y el fuego que los devora no se apagará. Tanto Jesús como sus oyentes sabían que Isaías estaba aludiendo al fin que les esperaba a los cadáveres de quienes no merecían un entierro. De modo que cuando Jesús habló de ser echados en el valle de Hinón o Gehenna, en realidad se refería a morir sin posibilidades de resucitar. Por si quedaban dudas, dejó claro este punto cuando advirtió que Dios puede destruir alma y cuerpo en el Gehenna. Esto lo dice en Mateo. Se deduce así que Gehenna es símbolo de muerte eterna y no de tormento eterno. Cuando se tradujo Gehenna por Infernus, se corrompió el verdadero sentido de los textos originales, sentando las bases de la invención dogmática que más ha aterrorizado a la humanidad, a los religiosos, y más beneficio ha reportado a la Iglesia Católica. El infierno es un inventazo de la Iglesia Católica. Pero en resumen, la doctrina del infierno como lugar de tormento no puede deducirse de la Biblia. Es una creencia pagana disfrazada de enseñanza cristiana, como tantas otras que la Iglesia cristiana se apropió. Ya se acerca Navidad y podremos hablar de eso aquí en la fosa, ¿verdad? El concepto de infierno se menciona en creencias paganas precristianas. Los antiguos egipcios creían en la existencia de un infierno de fuego. El libro de Amduat, que data del año 1375 antes de nuestra era, habla de quienes han caído en los hoyos de fuego y les dice: no escaparéis de las llamas, no lo evitaréis. Asimismo, el filósofo griego Plutarco dijo que los que estaban en el mundo de ultratumba recibían castigos y entre atroces sufrimientos y tormentos ignominiosos se lamentaban llorando. La idea fue muy oportunamente adoptada en los primeros siglos del cristianismo y en algunos casos sirvió para justificar atrocidades durante la Edad Media. Así María Tudor, reina de Inglaterra, recibió el apodo de María de Sanguinaria, la Sanguinaria, por quemar a casi 300 protestantes en la hoguera. Sí, hizo una buena barbacoa la desgraciada. Según cuentan, se justificó diciendo: si las almas de los herejes van a arder eternamente en el infierno,
No hay nada de malo en que yo imite la venganza divina y los mande a la hoguera aquí en la tierra. Tierna y romántica, ¿no? María Tudor. En los primeros siglos post-Jesucristo, los padres de la Iglesia, los apologetas y los escritores eclesiásticos creían firmemente en la doctrina de la inmortalidad del alma y en la condenación eterna de los pecadores. Todo esto sin comprobación, ¿verdad? Porque pues este concepto del alma es un concepto que se inventaron los religiosos como un soplo divino, ¿verdad? Pero no hay una comprobación científica sobre la existencia de tal espíritu que se desprende del cuerpo después de que morimos. Así es, esto creían firmemente los padres de la Iglesia después de Jesucristo, tal como se desprende de sus numerosos textos como los de Ignacio de Antioquía, Justino Mártir o Atenágoras, entre varios otros. Algunas excepciones fueron Orígenes y sus seguidores, así se llamaba Orígenes, que pensaban que las penas del infierno eran temporales, y algunos herejes gnósticos que afirmaban que los que no se salvasen serían aniquilados. Actualmente es frecuente escuchar negar la existencia del infierno a miembros de las sectas como los Testigos de Jehová o los Adventistas del Séptimo Día. La Comisión Doctrinal de la Iglesia Anglicana, por ejemplo, dijo en 1995 que el infierno no es un tormento eterno, es la elección final e irrevocable de un proceder que se opone de forma tan absoluta a Dios que lleva irremediablemente a la inexistencia total. Para los católicos, sin embargo, el infierno es dogma de fe. A este respecto, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este concepto de libre albedrío también es un invento religioso para que uno haga lo que quiera, ¿no? Porque se opone totalmente con la omnisciencia de Dios. Si Dios sabe qué te va a pasar en 10 minutos o en 5 años, pues tú no tienes libre albedrío. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal, dice el Catecismo, descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y ahí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Esto también está en contra, creo que, de la Biblia, porque la Biblia dice que cuando te mueres entras como en un sueño del cual Jesús te despierta para el juicio final. Sigue diciendo el Catecismo: la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. El magisterio reciente ha confirmado expresamente esta doctrina en el Concilio Vaticano II, en su constitución dogmática sobre la Iglesia. Exhorta a velar para entrar en la vida y apartarnos del castigo eterno, y como no sabemos ni el día ni la hora, por aviso del Señor, debemos vigilar constantemente para que, terminado el único plazo de nuestra vida eterna, si queremos entrar con Él a las nupcias, merezcamos ser contados entre los escogidos, no sea que, como aquellos siervos malos y perezosos, seamos arrojados al fuego eterno, a las tinieblas exteriores donde habrá llanto y rechinar de dientes. En el mismo sentido, Pablo VI dice: los que rechazaron el amor y la piedad de Dios hasta el final serán destinados al fuego que nunca cesará. Este concepto de que el infierno no es un lugar de tormento, sino que es la ausencia y que vives en ausencia de Dios, pues para los ateos está todo dar, ¿no? En el supuesto caso de que existiera algo como el infierno, ¿no? Creer en el infierno es de importancia fundamental para la Iglesia. Queda muy claro el rol que cumple el infierno para la doctrina cristiana, elemento de terror y amenaza para aquellos que no respetan la ideología impuesta por las jerarquías religiosas y cuestionan o se separan del rebaño. Porque para la Iglesia somos un rebaño, por eso hay pastores y hay ovejas. Las ovejas son animales tiernos, fáciles de manejar, fáciles de conducir, y por eso la comparación de un rebaño.
las ovejas ejemplifican muy bien para la iglesia lo que son sus fieles seguidores. Una horda manejable y manipulable, ¿verdad? La invención del diablo siembra miedo y con el miedo se cosechan monedas. La Iglesia Católica dice que creer en el infierno es de la mayor importancia, pues solo el temor de él puede volver al buen camino a muchas almas descarriadas. En efecto, solamente por 2 razones el hombre evita el pecado: por amor a Dios o por temor al infierno. Es claro que quien no evita el pecado no ama a Dios, pues si lo amara procuraría no ofenderlo. Luego no será el amor a Dios lo que lo lleve al buen camino. No queda pues más que el temor al infierno para hacerlo volver a él. Y si no cree en el infierno, pues no habrá nada que lo saque del estado de pecado, no habrá nada que lo libre de su perdición eterna. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Pero ese temor buscado por la Iglesia para que las personas se porten bien solo sirve para hacer esclavos, digo yo. A lo largo de la historia de la teología, las llamas del infierno y sus calderas hirviendo han estado omnipresentes en sermones y catequesis, haciendo sufrir innecesariamente a generaciones de niños y adultos. Siglos de terrorismo psicológico donde predicadores, profesores de religión, sacerdotes, monjas han hablado insistentemente del infierno a jóvenes estudiantes y alumnos de catequesis con el objetivo de alejarlos de los pecados mortales que los llevarían de cabeza al infierno. Queda constancia de esta herramienta de tortura mental por ejemplo, en ilustraciones de libros de religión, en la literatura y en pinturas. Entre las muchas pinturas que representan este tormento está el infierno del sacerdote jesuita Hernando de la Cruz, que se conserva en la iglesia de la compañía en Quito, en Ecuador. Si pueden meterse a internet y buscar el infierno del jesuita Hernando de la Cruz. El cuadro frente al que han desfilado miles de niños y de adultos llevados por sus profesores religiosos, pues para enfrentarlos al terror de imaginarse introducidos en este lugar espantoso. Juan Pablo II, nuestro querido, bueno, le digo querido en un sentido completamente figurado, ¿no? Nuestro querido Papa, pues que es que nos ha dado mucho material en esta fosa escéptica y ya lo consideramos como de la casa, ¿no? Pues Juan Pablo II, en su catequesis de 1999 titulada El infierno como rechazo definitivo de Dios, comenzó a flexibilizar esta doctrina tan absurda para hacerla más creíble. Él dijo que Dios es Padre infinitamente bueno y misericordioso, pero por desgracia el hombre llamado a responderle en la libertad puede elegir rechazar definitivamente su amor y su perdón, renunciando así para siempre a la comunión gozosa con Él. Precisamente esta trágica situación es lo que señala la doctrina cristiana cuando habla de condenación o infierno. Y sigue Juan Pablo, ¿no? No se trata de un castigo de Dios infligido desde el exterior, sino el desarrollo de premisas ya puestas por el hombre en esta vida. En sentido teológico, el infierno es la última consecuencia del pecado mismo, que se vuelve contra quien lo ha cometido. Es la situación en que se ubica definitivamente quien rechaza la misericordia del Padre incluso en el último instante de su vida. Para describir esta realidad, sigue diciendo Juan Pablo, la Sagrada Escritura utiliza un lenguaje simbólico y nos presenta imágenes del infierno que deben interpretarse correctamente. Expresan la completa frustración y vaciedad de una vida sin Dios. El infierno, más que un lugar, dice este Papa, indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios. Por eso, la condenación no se ha de atribuir a la iniciativa de Dios, dado que en su amor misericordioso Él no puede querer sino la salvación de los seres que ha creado. Pues bastaría con que leyera el señor Juan Pablo II la Biblia para ver que esto de que Dios es un Dios amoroso y misericordioso y que no quiere sino la salvación de los seres que ha creado. Bueno, hay muchos ejemplos que lo contradicen en la Biblia misma, ¿no? Su odio hacia los homosexuales, a los que quiere matar, a las mujeres que engañan a su marido, algo así, apedrear. Y hay un montón de ejemplos en la Biblia bien salvajes. O sea, si nos atendemos a la Biblia, Dios no es amoroso, ¿verdad?
Uno de los más sólidos teólogos católicos contemporáneos, Hans Kung, sacerdote suizo y prolífico autor, del cual ya hablamos en varias ocasiones aquí en La Fosa, escribe en su libro Credo esto: en ningún momento se interesa Jesús directamente por el infierno ni predica sobre él. Habla de él solo al margen y con expresiones fijas tradicionales. Algunas cosas pueden incluso haber sido añadidas posteriormente. Y en otro de sus libros, Vida Eterna, este señor Hans Kung escribe: una ilimitada tortura psicofísica de sus criaturas, tan despiadada y desesperante, tan insensible y cruel, ¿va a poder contemplarla por toda una eternidad un Dios de amor? ¿Necesita realmente tal cosa el Dios infinito por una ofensa finita? El pecado, en cuanto obra del hombre, es un acto finito, según él, para restablecer su honor, como sostienen sus defensores. Bueno, esto es lo que dice Hans Kung. Sin embargo, pocos años después, en marzo de 2007, el Papa Benedicto XVI, ahora sí, el 16, preocupado por el relativismo que podría provocar esta modernización doctrinal, quiso asentar de nuevo la creencia en el infierno y dijo: Jesús vino para decirnos que nos quiere a todos en el paraíso y que el infierno, del que se habla poco en nuestro tiempo, existe y es eterno para quienes cierran el corazón a su amor. Un hecho reciente revigoriza esta creencia. Eugenio Scalfari, un conocido periodista italiano ateo, declarado y fundador del diario La República, preguntó al Papa Francisco dónde van a las almas malas y dónde son castigadas. Y publicó en su diario un artículo con la supuesta respuesta del Papa Francisco. El Papa Francisco le respondió así: las almas no son castigadas. Aquellos que se arrepienten obtienen el perdón de Dios y van a las filas de quienes lo contemplan. Pero aquellos que no se arrepienten y no pueden ser perdonados, desaparecen. No existe el infierno, sino la desaparición de las almas pecaminosas. Esta es otra teoría muy novedosa, ¿no? O te vas al cielo o te desintegras. Bueno, pues para cómo están las cosas y para lo que hemos leído y aquí analizado en La Fosa Escéptica acerca del cielo, pues a lo mejor conviene más desaparecer, ¿no? Según la religión católica, todo esto enmarcado dentro del supuesto de que esto exista, ¿no? El Vaticano, por su parte, después de leer esta respuesta que le dio al periodista Eugenio Scalfari, el Vaticano difundió ese mismo día un comunicado para desmentir la declaración. La Santa Sede considera que el artículo de Scalfari es fruto de su reconstrucción de la conversación, diciendo que las palabras precisas pronunciadas por el Papa no son citadas, por lo que el artículo no debe considerarse como una transcripción fiel de sus dichos. Sin embargo, Kevin Madigan, profesora de Historia Eclesiástica de la Escuela de Divinidad de Harvard, en una comunicación al BBC Mundo, asegura que hay muchos religiosos que creen en algo parecido a lo que supuestamente dijo Francisco, que las almas de los malvados simplemente desaparecen. ¿No creen que un Dios misericordioso y bueno pueda enviar a alguien, incluso a los más malvados, a un estado de castigo eterno? Esto es para taparle la espalda al mismo Dios, ¿no? Que en muchas ocasiones uno pregunta, bueno, pregúntenle a algún religioso: ¿tú crees que yo merezco ir al infierno? Y entonces ahí empiezan a patinar, porque ellos, como son cristianos, no desean el mal a nadie. Pero tú les dices: mira, yo he sido bueno, he tratado de llevar una vida buena, generosa, bondadosa, he tratado de ayudar a mis amigos que se encuentran en dificultades, he procurado muy bien a mi familia, he sido una persona, pues digamos normal, ¿no? Solamente que no creo en Dios. Al no creer en Dios, pero ser una persona buena, ¿voy a ir al infierno? Pues mira, si me dices que sí, entonces tu Dios es una reverenda mamada. Porque una persona que ha sido buena solamente porque ejerce el mismo intelecto que Dios le dio supuestamente para el razonamiento, y que este razonamiento me lleve a no creer en Él, pues no significa que por eso me tenga que condenar eternamente. Significa que estoy ejerciendo mi razonamiento, me está funcionando el cerebro, y me está funcionando un cerebro que supuestamente Dios me dio.
En fin, contradicciones, reconsideraciones, reformulaciones, atenuaciones, ajustes doctrinarios en un mundo moderno cada vez más incrédulo. Por supuesto que los papas van a seguir hablando así, por supuesto que los religiosos van a seguir echándose para atrás y para adelante, porque la Biblia es incomprensible, porque la Biblia no envía un mensaje claro y porque Dios parece estar más ocupado en aparecerse en rebanadas de pan que venir a decir, a ver, hijos de mi vida, aquí yo soy el jefe y mi mensaje claro y que no admite ninguna duda es este, punto. Todos los teólogos perderían su trabajo, porque el otro día un amigo mío me dijo, pero es que yo le dejo la explicación divina a los teólogos. ¿Sabes qué? Los teólogos se inventaron ellos mismos esa materia, por así decirlo, para tratar de explicar un solo libro que debería de ser un mensaje claro del supuesto Dios a sus criaturas, ¿no? A sus creaciones. Y que es tan confuso y se presta a tantas malas interpretaciones que por eso hay más de 4.200 sectas religiosas. Por eso los musulmanes que se basan en el mismo libro están peleados con los cristianos y ahí se andan matando a través de la historia. Y Dios debería de decir, creo que la cagué, ¿no? Creo que la embarré completamente. Debí de haberles dado un libro más clarito. Pues es que también se lo encargué a estos pendejos, chinga. Ahorita bajo y lo vuelvo a hacer. O de plano bajo y me presento y ya, que se acabe el misterio. Ahí está, pero no se hace. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en la fosa escéptica y vamos a hablar de lo que es, señoras y señores, el otro lugar turístico que les quiero presentar. Este es, ni más ni menos, sí señores, ya lo saben, ya lo están descubriendo, es el purgatorio, un lugar intermedio, la Tierra Media, diría el Señor de los Anillos, creo, ¿no? Ahorita regreso, vamos y por una coca, ¿no? Y regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Sí, señoras y señores, regresamos a esta guía turística por los lugares que los cristianos nos han propuesto para pasar la eternidad. Y entre estos lugares nos encontramos en este paseo turístico, en esta agencia de viajes que les estoy proponiendo el día de hoy, el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? El segundo concilio de León, en 1274, proclamó el dogma del purgatorio al afirmar que quienes murieron en la caridad de Dios con verdadero arrepentimiento de sus pecados, antes de haber satisfecho por ellos la penitencia correspondiente, son purificados después de la muerte con penas purgatorias. La palabra purgatorio significa lugar de limpieza. Aquel concilio, el concilio de León, proclamó también la validez de las oraciones ofrecidas como sufragios para sacar las almas del purgatorio. El concilio de Florencia recogió estos principios y el concilio de Trento confirmó la doctrina del purgatorio, oponiéndola a las ideas de Lutero, que en aquellos años encabezaba la Reforma protestante y predicaba que esa doctrina negaba la eficacia de la muerte de Cristo. Lutero se oponía no solo doctrinalmente a la idea teológica del purgatorio, sino que denunciaba el suculento negocio organizado por el Vaticano que vendía indulgencias
Sí, eran documentos firmados por el Papa que servían para rescatar del purgatorio las almas que se consumían en sus llamas. Pero estos documentos firmados por el Papa no eran gratis. Las indulgencias eran costosas, tenían un precio de acuerdo al tipo de persona que moría y a sus posibilidades económicas. Para los católicos, la existencia del purgatorio es una cuestión de fe, ya que su realidad no se encuentra expresada en la Biblia. Por más que algunos obcecados intentan encontrar en algunos textos una mención indirecta y muy solapada de él. Lo que les digo, la Biblia se presta a interpretaciones, miles de interpretaciones sobre el libro, ¿no? Hay numerosos documentos que muestran el origen humano de la noción de purgatorio. Sobre todo son fundamentales las decisiones de los concilios de Florencia y de Trento. Este último dice en su decreto sobre el purgatorio: habiendo la Iglesia Católica, instruida por el Espíritu Santo, según la doctrina de la Sagrada Escritura y de la antigua tradición de los padres, enseñado en los sagrados concilios y últimamente en este general de Trento, que hay purgatorio y que las almas detenidas en él reciben alivio con los sufragios de los fieles y en especial con el aceptable sacrificio de la misa. Manda el Santo Concilio a los obispos a que cuiden con suma diligencia que la sana doctrina del purgatorio, recibida de los santos padres y sagrados concilios, se enseñe y predique en todas partes y se crea y conserve por los fieles cristianos. La Iglesia nunca abolió el purgatorio. Sigue tan vigente como el mismísimo infierno. El purgatorio está obviamente vinculado con la antigua venta de indulgencias. ¿Es bíblica la doctrina de las indulgencias? Una interpretación consistente y contextual de las escrituras de la Biblia no respaldará ni su enseñanza ni la doctrina desarrollada a partir de ellas. Esta fue una de las mayores estafas inventadas y sostenidas por la Iglesia Católica durante siglos. Se puede resumir así: tú me prestas dinero ahora y yo te lo devuelvo después que mueras, bajo forma de indulgencias. ¡Genial!, ¿no? Very well, business are business, my friend. No conozco en el mundo un negocio tan redituable, tan notablemente elaborado, sin inversión inicial, como este armado por las jerarquías eclesiásticas. Generó enormes sumas de dinero, propiedades y títulos, por lo que contribuyó significativamente a que la Iglesia llegase a ser uno de los mayores imperios económicos e inmobiliarios en la historia humana. Y lo sigue siendo. El pago por las indulgencias tiene su origen en el Bajo Medioevo, entre el siglo XI al XV, gracias al Papa León X, quien comisionó al monje alemán Johann Tetzel para recolectar grandes sumas de dinero vendiendo indulgencias, esto es, a cambio de un pago previamente establecido. Si la persona moría sin haber sido perdonado en sus pecados, tendría que pagarlos en el purgatorio para poder ir al cielo, y una de las formas de reducir este castigo temporal de ir al purgatorio era mediante las indulgencias. Los fieles con familiares fallecidos comenzaron a comprar indulgencias para ayudar a sus seres queridos a salir lo antes posible del purgatorio. Los papas de la época utilizaban esta fortuna para financiar los grandes edificios e iglesias que construían, las obras de arte que adquirían y muchos otros destinos que dejo a la imaginación del culto público de esta fosa escéptica. Frente a la actitud de la Iglesia ante las indulgencias, el fraile alemán Martín Lutero publicó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, donde criticaba la decadencia moral de la Iglesia y la corrupción del alto clero, dando lugar al inicio de la Reforma Protestante en Alemania. Tanto te tardas en salir del purgatorio, pero yo te lo puedo hacer más rápido, mi estimado familiar muerto, si aquí en la tierra le pago tanto dinero a la iglesia. Y había gente que compraba estas indulgencias y que pagaba miles y millones para que el alma del familiar pudiera salir de este lugar inventado por los mismos. Qué negocio tan redondo, me cae. Actualmente la obtención de indulgencias hay que decir que no presupone el dar dinero. Se obtienen de muchas otras formas, pero siguen vinculadas a la reducción del tiempo de permanencia en el purgatorio.
Las indulgencias como se concebían en la Edad Media, es decir, como remisión de las penas generadas por los pecados mediante pagos, ya no existe. Ya te sacan dinero de otras formas. El catecismo actual de la Iglesia Católica da, con palabras de Pablo VI, una definición precisa. Están oyendo ustedes a mi estimado amigo y compañero de cuatro patas, Bruno, que le está ladrando a no sé quién. Bueno, Pablo VI dice en el catecismo actual: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados por la confesión, en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. O sea, ellos son como los representantes legales de Cristo en la tierra, y ellos son los que dicen quién sí y quién no. O sea, la indulgencia consiste en una forma de perdón que el creyente obtiene en relación con sus pecados por mediación de la Iglesia. Una indulgencia parcial reduciría el castigo temporal, en vida o en el purgatorio, que merezca a una persona por sus pecados. Una indulgencia plenaria quitará todo el castigo temporal, dejando el alma dispuesta para entrar inmediatamente en el cielo. Pero ambas se aplican solo al castigo temporal, en vida o en el purgatorio, no al eterno, el infierno, y solo pueden ser distribuidas a través de la jerarquía de la Iglesia Católica, que tampoco se va con las manos vacías, porque esto de pagar las indulgencias sigue siendo un acto ya no, digamos, autorizado legalmente por la Iglesia, pero siempre sacan o tratan de sacarte a ti algunos pesos, ¿verdad? Richard Dawkins, otro de mis héroes, es un destacado científico y un extraordinario divulgador de la ciencia. Le llaman también el más notable ateo mundial. Es titular de la cátedra Charles Simonyi de la Facultad de Conocimiento Público de la Ciencia de la Universidad de Oxford desde 1995. Autor de varios libros, el más conocido y fundamental de ellos es El gen egoísta. En su libro El espejismo de Dios, Dawkins se refiere crítica y ácidamente a varios dogmas católicos, entre ellos al del purgatorio. Cita a Dawkins que la Enciclopedia Católica aporta pruebas de la existencia del purgatorio y que este texto plantea la evidencia indiscutible de su existencia con este retorcido argumento: si el muerto se fuera directamente al cielo o al infierno según los pecados cometidos en la tierra, no tendría sentido rezar por él, y rezamos por ellos, ¿no? Por lo tanto, el purgatorio debe existir porque de otra forma nuestras oraciones no tendrían sentido. Así de absurda es la Iglesia Católica. Ya vimos estos dos lugares turísticos a los que ustedes pueden hacer su reservación, el cielo y el purgatorio. Pero tengo otro, el limbo. Vamos a hacer una pausa y enseguida, mientras ustedes se toman un traguito de su bebida preferida, yo saco la folletería necesaria para ver si les interesa venirse a pasar una temporadita a este lugar que se llama El Limbo. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regresamos a esta agencia de viajes que se llama La Fosa Escéptica y quiero presentarles a su amable consideración uno de los lugares más extraños y más controvertidos de toda la historia
de estos lugares turísticos que nos propone la Iglesia Católica. El limbo. En el siglo VI, San Agustín sostenía que los niños muertos sin bautismo tenían que ir al infierno, directito. Ante las protestas de las madres de estos niños, bueno, la Iglesia creó la doctrina del limbo. Sí, la inventaron, así como sea. Así. Ese fue un lugar diseñado en los siglos medievales como producto lógico derivado de la doctrina del pecado original. Ahí iban los niños sin bautizar, quienes por haber heredado ese primer pecado grave no podían entrar en el cielo, pero por no tener raciocinio para pecar voluntariamente no debían ir al infierno. Estaban allí, por eso se dice que estás como en el limbo. No puedes ni irte al cielo, pero tampoco te quieren mandar al infierno. En el catecismo de Pío X, vigente durante casi todo el siglo XX, se afirmaba que en ese lugar los niños no gozan de Dios, pero tampoco sufren. En la teología católica, el limbo se refería a un estado o lugar temporal de las almas de creyentes cristianos que murieron antes de la resurrección de Jesús. Conocido antes de la resurrección de Jesús, o sea, 3 días. Conocido como el limbo de los patriarcas, y a un estado o lugar para los niños bautizados que mueren a corta edad sin haber cometido ningún pecado, pero sin haberse librado del pecado original, que solo puede ser eliminado a través del bautismo, que es este limbo de los niños. Teóricamente, al menos según algunas interpretaciones, y a pesar de su nombre, también irían a este limbo aquellos adultos que, no habiendo cometido pecado personal alguno, no hubieran tenido la oportunidad de conocer la doctrina cristiana ni ser bautizados. La idea del limbo para los niños llegó a convertirse en una doctrina populi, una doctrina bastante católica, bastante común, enseñada hasta mediados del siglo XX. Lo cierto es que ambos limbos no se mencionan en toda la Biblia ni una sola vez. A comienzos del siglo actual, el fallecido Papa polaco Juan Pablo II encomendó en octubre de 2004 al cardenal Ratzinger que creara una comisión de teólogos para que estudiaran y determinaran si el limbo existe. Y ahí te van estos a encerrarse, ¿no? Trabajaron durante 3 años discutiendo y especulando sobre este tema tan absurdo. Ya me imagino la escena, ¿no? Señor Ratzinger, ¿qué va a hacer mañana? No, pues pues vamos a ver si existe el limbo o no. Ah, pues órale, lléguele. Y allá dentro de la junta, oigan, Juan Pablo II nos encargó que pues aquí decidamos si existe el limbo o no. Hijo, no, mejor sácate unas cervezas y préndete la tele que están jugando los vaqueros. Y ahí vemos. Y se la pasaron 3 años. 3. Para determinar si el limbo existe o no. Según comentaron amigos personales, Karol Wojtyla, Juan Pablo II, para los cuates, nunca había aceptado que una hermana suya nacida muerta y que no pudo ser bautizada pudiera no estar en el cielo por haber muerto antes de ser liberada del pecado original. El 19 de abril del 2007, esta Comisión Teológica Internacional, ya bajo el papado de Benedicto XVI, publicó un documento que no constituye magisterio, pero que se emite con la autoridad del Vaticano. En él se subraya que la existencia del limbo de los niños no es dogma, como si lo es el purgatorio, sino solamente una hipótesis teológica. Al Papa polaco le dijeron: no siendo la existencia del limbo una verdad dogmática, sí es una hipótesis teológica, y por lo tanto no quita la esperanza de encontrar una solución que permita creer como verdad definitiva la salvación de los niños que mueren sin haber sido bautizados, indicándose con ello que el destino de las almas de niños o adultos no bautizados que no hubiesen cometido pecado venial queda sujeto a la misericordia de Dios. Este caso es especialmente interesante no solo por el asunto teológico que implica, sino sobre todo por el enorme revuelo mediático que creó en el 2007 y el daño que hizo a la Iglesia y a muchos católicos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, nacido de las discusiones del Concilio Vaticano II, ya no se menciona al limbo.
Monseñor Alessandro Maggiolini, teólogo y uno de los redactores del Catecismo actual, explica por qué el limbo ya no aparece en la doctrina cristiana. Aclara que de este tema no se habla porque es una hipótesis teológica que no parece fundada sólidamente en la revelación. El silencio es una opción bastante sabia también porque el limbo, si se hubiera nombrado, no habría podido ser comparado ni con el paraíso ni con el infierno. Dos condiciones de las que a menudo se habla de una manera analítica y un poco petulante en cierta catequesis popular torpe. El catecismo parece, en cambio, sugerir que al final de la vida terrena no hay soluciones intermedias entre beatitud y condena. O sea, en definitiva, el limbo no existe. Fue otro invento humano, ahora ya completamente abolido. Ya me imagino allá arriba en el cielo cómo andan, ¿no? No, pues acá decidimos que ahora sí hay cielo. Y entonces Dios y Jesús dicen, oye, güey, que allá abajo andan diciendo que sí hay limbo. A ver, prepárate este salón que tenemos aquí en el cielo, límpialo porque sí está bastante lleno de tierra. Ahí va a ser el limbo, órale va. Y ahí te va Jesús a limpiarlo con unos ángeles y eso, y San Pedro y todos sus apóstoles, ¿no? Oigan, muchachos, ¿qué pasó, Jesús? Que hay que limpiar este salón porque aquí dice mi papá que va a ser el que soy yo mismo, pero es mi... Bueno, ahorita aclaramos eso. Ahorita lo que importa es limpiar este salón porque aquí va a ser el limbo. ¿Qué es eso del limbo? No sé, güey, una cosa que traen allá abajo en la tierra. Órale, pues, va. Y ahí están limpiándolo, ¿no? Y entonces ya cuando lo acaban de limpiar, de acá abajo les llega la orden. No, pues ya decidimos que no hay limbo. Híjole, a ver, muchachos, los muebles que sacaron de aquí de donde iba a ser limbo, pues vuélvenlos a meter, porque allá abajo ya decidieron que no hay limbo. Ay, hijos de su pinche, hijos de la de veras, hijos de su, no, mándales un huracán, un terremoto, ¿para qué andan jugando con nosotros de esa fea manera? Nos cansamos. Bueno, así estuvo el asunto en el cielo con esto del limbo. Bueno, pues vámonos a una pausa y regresamos con el lugar al que todos quieren ir. Es como Las Vegas, es como Cancún, es como la Riviera Francesa, es acaso como Italia, como estos lugares turísticos de gran impacto. El cielo, al lugar al que todos quieren ir, es como el Disneylandia de la vida, de la vida eterna. ¿Y qué es el cielo? ¿Tienen esa duda? Pues ahorita que regresemos, vamos a ver este bello lugar turístico que es el cielo. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regresamos a La Fosa Escéptica, esta agencia de viajes diseñada para usted, amigo oyente. ¿A dónde se quiere ir? Pues les tengo una noticia. Les tengo la solución. Les tengo el lugar al que todos quieren ir, pero pocos pueden entrar. El lugar al que todos quieren llegar. El lugar que contiene todo lo que usted puede desear. El cielo. Bueno, ¿qué es el cielo? La definición del cielo que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica es la siguiente. El cielo es la participación en la naturaleza divina, gozar de Dios por toda la eternidad. Aquí empiezan los problemas, porque ¿qué es gozar de Dios? A mí se me vienen unas imágenes bien raras. La última meta del inagotable deseo de felicidad que cada hombre lleva en su corazón es la satisfacción de los más profundos anhelos del corazón humano y consiste en la más perfecta comunión de amor
con la Trinidad. Ah, caray. Vamos a gozar de Dios y también con la Trinidad. Ah, con la Virgen María y con los santos. Los bienaventurados serán eternamente felices, viendo a Dios tal cual es. Ante la imposibilidad de explicar lo que es el cielo, muchos autores y teólogos han intentado describirlo como lo que no es. En el cielo no habrá sufrimiento, no habrá hambre, ni sed, ni cansancio, ni injusticias. No existirá el dolor y tampoco la muerte. Esto es un buen comienzo, ¿no? Sin embargo, es demasiado pobre el describir el cielo como la ausencia del mal, pues el cielo es eso y mucho más. El cielo es la felicidad que rebasa nuestros deseos, actividad sin cansancio, descanso sin aburrimiento, conocimiento sin velos, grandeza sin exceso, amor sin afán de posesión, perdón sin memoria, gratitud sin dependencia, amistad sin celos, compañía sin estorbos. Esto es el cielo, porque en el cielo Dios nos concederá mucho más de lo que podemos pedir o imaginar, y aún aquello que no nos atrevemos a pedir ni a imaginar. Realmente puedes imaginarte el cielo como quieras. Imagina el lugar más bello que hayas visto. Llénalo de todo lo que te guste y quítale todo lo que te disguste. Después pon en él todo lo bueno que te puedas imaginar, acompañado de gente extraordinariamente buena y simpática, haciendo aquello que más te guste. Cuando hayas terminado de visualizar así el cielo, puedes estar seguro de que esa imagen es nada junto a lo que realmente será. Dios nos ha creado como hombres y nos ama como hombres. Por eso, el premio que nos ofrece es para disfrutarlo como hombres, dotados de alma y de cuerpo. En el cielo nuestra alma disfrutará al estar en contacto con Dios, y después de la resurrección de los cuerpos, también disfrutaremos con un cuerpo, aunque este será un cuerpo distinto, un cuerpo glorioso que ya no estará limitado por el espacio y el tiempo como el de Jesús resucitado, que podía aparecer y desaparecer en cualquier lugar. San Pablo habla de esto en el libro de Corintios. Sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que ese ser corruptible sea revestido de incorruptibilidad y que ese ser mortal sea revestido de inmortalidad. Tendrás el conocimiento perfecto y una claridad absoluta acerca de las intenciones de los demás. Te darás cuenta que los condenados no están recibiendo un castigo injusto, sino que ellos mismos lo han escogido libre y voluntariamente. Su sufrimiento no afectará tu felicidad plena. Muchos santos han visto y descrito el cielo. San Pablo, Teresa de Jesús, San Agustín, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, ¡muchos! Por eso, ¡vámonos al cielo! ¿Qué burla es esta? ¿Pero a quién se le ocurre todo esto? ¿Qué clase de invento es este del cielo? ¿Es un cuento para niños de los hermanos Grimm, de Anderson, de Disney? Por favor, ¿qué base mínimamente cierta tiene? ¿De dónde sacaron tamañas patrañas? ¿Quién se los dijo? ¿Qué tomadura de pelo a la inteligencia del Homo sapiens? Uno intenta ser considerado y respetuoso con las creencias e ideas ajenas. Siempre lo he practicado, pero esto rebasa todos los límites. Es una burla, una afrenta, un insulto. Y no es posible dejarlo pasar. Es indignante y merecedor de la más encendida reprobación. Pero ustedes se imaginan las razones y los fines de tal definición de lo que es el cielo. Y sigue. ¿Qué debo hacer para alcanzar el cielo? ¿Entrar por la puerta estrecha, según Mateo? ¿Tomar la cruz? ¿Vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres? ¿Dejar a tu padre y a tu madre? ¿Eso? ¿Tomar el arado y no voltear hacia atrás? Eso es lo que dice Mateo en la Biblia. Despreciable. ¿Abandonar a la familia? ¿Pero cómo? ¿La iglesia no pondera? ¿No adora a la familia? Todos son contradicciones. Para decirlo claramente, esto es una reverenda mamada. Y por supuesto, mantener a los pobres, mantenerse pobres, ¿no? No luchar y proponer acciones para que salgan de esa situación de pobres, sino mantenerlos dándoles un poco de plata para irla pasando. Claro, porque la Biblia dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Así seguirán prendidos a la religión.
aceptarán entusiastamente su situación y sobre todo no se sublevarán ni molestarán a los ricos y poderosos, por aquello de que pues, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Ven ustedes el grado de manipulación en estos lugares turísticos que nos propone la Iglesia Católica? Vamos a hacer nuestras conclusiones y ya no hay pausas. En definitiva, pues ya suprimieron el limbo, pues ya rebajaron el infierno de ser un tormento activo a ser una especie de dimensión alternativa donde el gran sufrimiento es la falta de amor divino y de la visión de Dios. Negociaron el castigo del purgatorio mediante indulgencias, pero se mantienen firmes con el cielo en base a inventos y patrañas que la gente cree cada vez menos. La gente religiosa no se percata, de verdad no usan el razonamiento lógico más simple y primitivo para saber que estas patrañas son las que vende la iglesia a cambio de dinero, que la invención de Dios, de la Virgen, de los santos, de los protocolos, de la Biblia, son en sí mismo un gran invento para apoderarse de este inmenso poder y sacarle dinero a la gente. ¿Es tan difícil de verlo? Yo, la verdad, prefiero saber que después de morir no existe absolutamente nada y que nuestra mente, que trabaja mediante impulsos eléctricos, se detiene y ahí se acaba nuestro viaje. Por este tipo de patrañas innombrables y hasta criminales de la Iglesia Católica, es por lo que uno dice, qué bueno que no pertenezco a esta secta de criminales mafiosos. Bueno, pues hasta aquí la fosa escéptica número 93. Antes, vámonos a los mensajes que me dejan en iVoox. Dice una persona por aquí, felicidades por el crecimiento del programa. Al rato ya ni tiempo tendrás de leer todos los comentarios. Ojalá. Bien dicen por ahí, tener una religión es como tener un pene. Puedes hasta sentirte orgulloso de tenerlo, pero por favor no quieras metérselo a la fuerza a alguien. Está buenísimo. Maravillosa disertación, toda su exposición. Vivo con un ateo y compartimos conversaciones muy buenas como las tuyas. Bueno, perfecto. Dice Augusto Villegas, gracias por otro excelente podcast. Me gustaría que en algún programa recopilara a usted las cosas irracionales y a mi parecer muy simpáticas que hacen los seguidores del cristianismo. Buenas, señor Villalpando. Le saluda de nuevo Walter Schlucht desde Madrid. Una vez más, muy interesante y amena la exposición del tema. No sé si a ustedes les resulta curioso observar que últimamente no le echan las culpas de todo lo malo que le acontece a la humanidad a Satán o a Lucifer, y sea Dios, en esta ocasión volviendo con el trastornado e iracundo Dios del Antiguo Testamento, quien castigue. Pues es lo que les digo, ¿no? Después de leer la Biblia te queda muy claro que la gente le reza al Dios equivocado o al personaje de la Biblia equivocado. Dios es el que mata, Dios es el que inunda, Dios es el que castiga, Dios es el que te da sufrimientos. Y el diablo no hace gran cosa. En fin. Dice, me gustaría compartir un fragmento de una canción de Albert Pla, cantautor catalán, acerca de la muerte. Y dice así, lo único que sube al cielo son los pedos que se tiran los gusanos, que se comen los despojos. Amén. Dice, por cierto, la canción es El Gallo Eduardo Montenegro, de Eduardo Montenegro. Ahí está, El Gallo Eduardo Montenegro. Qué bueno, qué buen podcast. Lástima que no se encuentren muchos en esta línea. Te lo agradezco mucho. Gracias a todos. Ahora que me has hecho ver la luz, ya sé que de qué religión me voy a hacer acérrimo. Seré teteriano, discípulo de Bertrand Russell,
nuestro maestro, nuestro maestro Salvador. Amén. Saludos para la buena gente de este gran país. Bueno, te lo agradezco mucho, mi estimado anónimo. Gustavo Varela dice, pues bienvenido seas a mi país. Pues es que voy a ir a Colombia próximamente. Voy a estar en Cúcuta, en Colombia. Pues ahí vive mi mujer. Vive por una cuestión médica que ya expliqué en otro podcast. Ya está terminando casi su tratamiento, pero ella está de fijo allá. Estuvo acá en México 20 días y ahora yo me voy para allá para pasar estas vacaciones de diciembre con ella. Buenas noches, señor Villalpando. Mi nombre es Gustavo Varela, desde Bogotá, Colombia. Pues muchas gracias, mi estimado. Por ahí estaremos no en Bogotá, hago escala en Bogotá, pero unas cuantas horas para tomar un vuelo para Cúcuta. Creo que son todos. Qué buen podcast. Lástima que no se encuentren muchos en esta línea, dice un anónimo. Y a Javier quería recordarle lo que decía el jesuita renegado Salvador Freixedo. Como sabe usted, decía el jesuita renegando, ¿cómo sabe usted que en el planeta Marte no hay una montaña de diamante tan grande como el Himalaya? Pues, buen ejemplo, es muy parecido al de la tetera de Bertrand Russell, del cual en algún momento hablaremos porque es otro de mis héroes que ejerció el razonamiento con una fuerza que a mí me deja asombrado cada vez que leo textos de Bertrand Russell. Creo que ya es todo. Nos vemos en la próxima, en la número 94. Cuídense mucho, como siempre se los digo y se los repito. Cuídense y cuídense. Hasta pronto. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.